¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. El programa de hoy se dedicará a analizar la trayectoria de la empresa Andbank, que cumple 30 años ofreciendo servicios financieros de calidad. Y no lo hace solo en León, sino también en el resto del país y también en México. Se trata de una empresa de banca privada que nació en León en los años 90 como AB Asesores. Como ven, en el año 2000 Morgan Stanley compró AB Asesores, en el 2004 se convierten en Inversis Banco para poder mantener la identidad de su negocio y la calidad de servicio que estaban ofreciendo a sus clientes. En 2014 Andbank compra Inversis, y lo que permite incorporar a esta empresa la planificación patrimonial. Este es un proyecto con unas características singulares en el que las personas están en el centro del negocio. Esa es precisamente su característica principal. Es un proyecto humanista que cuida de las personas desde el respeto y la profesionalidad. Además, cuentan con personal formado y experimentado que se hace acompañar de especialistas de primer nivel. Esto hace que tengan un alto grado de satisfacción por parte de sus clientes y además tienen un alto también volumen de negocio. 3.000 cuentas abiertas en estos 30 años en León, España y México, y en la actualidad administran un montante de 200 millones de euros. Y en paralelo a esta actividad financiera, la Fundación María Jesús Soto, que ella es el alma mater de esta empresa, desarrolla una labor social fundamental: la formación en economía básica, un propósito que se materializó en 2012 con el libro de Economía, Ahorro e Inversión. Ha vendido más de 35.000 ejemplares en 10 años. Además, tratan temas como el conocimiento, el emprendimiento del sector público y privado. Su trabajo está basado en esta fundación, en la responsabilidad social corporativa, en la independencia, la transparencia, la honestidad y la responsabilidad. Así que vamos a analizar los 30 años de esta empresa tan conocida en León. Comienza Analízale. Y como les decíamos, hoy vamos a analizar un proyecto empresarial muy ligado a esta tierra y a las finanzas, Andbank, que cumple 30 años. Comenzaron a trabajar bajo otra denominación a comienzos de los años 90, lo que marcó un hito en el sector porque todo lo relacionado con el mundo financiero estaba copado por la gran banca, que en León tenía además nombre y apellidos: Caja España. Y para hablarnos de estos comienzos y la trayectoria que ha llevado a la empresa hasta el lugar en el que se encuentra hoy en día, están con nosotros María Jesús Soto, directora de Andbank. Buenas noches. Hola, buenas noches, Natalia. Y también es el alma mater de la compañía, y está con nosotros también aquí a mi lado Cristian Santos, que es su compañero y además es banquero privado. Muchas gracias. Buenas noches. María Jesús, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo se te ocurre meterte en esta historia empresarial? Bueno, pues es un tema, yo creo que vocacional y fortuito. La ley del mercado de valores de finales del 89-90 empieza a transformar nuestro país para que el mercado de capitales, es decir, todo lo que son los mercados bursátiles, el poder, los inversores sacar su ahorro de los depósitos de toda la vida y llevarlo a esa compra de acciones y de bonos, pues empezó a democratizarse a partir de la ley del mercado de valores. Y a partir de eso nacen empresas como AB Asesores, que no era banco, que era una sociedad de valores y bolsa, para ayudar a gestionar los patrimonios gracias a esa ley del mercado de valores, y con el conocimiento a través de especialistas de qué compañías seleccionar en nuestro país, primero en nuestro país, luego en Europa, y así fuimos evolucionando hasta llegar a todo el mundo global, como llegamos ahora mismo, ¿no? Pero nace AB Asesores así. Yo soy una estudiante de Derecho a la que de pronto le cae la expansión en las manos los fines de semana y descubre que es una vocación y que le apasiona realmente eso, ¿no? Pero que nunca pensó que podía dedicarse a ello, no sé, era algo muy fortuito y tal. Y empecé a invertir lo de mis hermanas y lo mío, porque coger letras del tesoro entonces eran 6.000 euros de hoy, que era 1.000.000 de pesetas de entonces, y entonces tenías que juntar los ahorritos que con mucho esfuerzo teníamos aquí. Y empecé a hacer eso, esos pinitos en casa, pues un poco como hobby, y porque sabía que ese era el camino del ahorro, ¿no? Y luego fui evolucionando, llamé al Banco de España, nacieron los Fontesoros, llegué a AB Asesores casualmente, porque cuando el Banco de España me dijo con qué entidades yo podía contratar, podían contratar los Fontesoros, que era invertir en deuda pública, pero en un fondo de inversión,
La única que no era banco era AB Asesores. Y ya instintiva e intuitivamente dije, quiero a alguien que no sea un banco, quiero un especialista. Yo ya tenía en la cabeza la palabra especialistas. Profesionales y especialistas, que estuviéramos protegidos por el sistema, es decir, que de hecho fue lo que le dije a la persona que me atendió en el Banco de España. De hecho, ahí tengo el fax, guardo muchas cosas el fax que yo mandé al Banco de España preguntando cosas y tal. Bueno, entonces, y le dije, ¿esto es seguro? Sí, sí, no se preocupe usted, es completamente seguro, usted puede esto hacerlo con quien quiera. Dije, vale, estos son los que quiero, AB Asesores. Y llegué como cliente y terminé desarrollando todo eso, porque luego surgió la oportunidad de tener la oficina en León, como yo propuse y demás, y liderar eso, pero no de AB Asesores. A fin de cuentas era un proyecto familiar, porque AB Asesores no tenía recursos para abrir oficinas, entonces te tenías que comprometer, arriesgabas el patrimonio familiar, creías en ello, lo desarrollabas. Si te salía mal te arruinabas, y si te salía bien, pues avanzabas hasta donde pudieras, y eso es lo que nos ha traído hasta el día de hoy. Vamos a ir analizando ahora, hablamos con Cristian, pero te voy a hacer una pregunta un poco más personal, si me permites. En los años 90, una mujer que llegó al mundo de las finanzas, me con imagino 25 que sería años, complicado para una mujer sobre todo, y lo que comentaba yo al principio, en un sector muy copado, muy encorsetado. Una ¿no? disrupción total, total. Una cría de 20 y pico años que no lo ha visto jamás, que viene de familia humilde, su padre carpintero, su familia agricultores. ¿Dónde han visto ellos esto? Jamás en la vida. Mujer, sin influencias, sin contactos, sin grandes recursos. Bueno, esto es la obra y gracia del Espíritu Santo, y no es un milagro, o sea, de verdad. Y hacia un camino que no existía, porque yo no podía copiar un modelo, lo tenía en mi cabeza. Claro. Pero no podía copiar un modelo que no existía. Y eso es lo que tú dices, y todo hombres. Y luego fui viendo que yo hacía mi trabajo y tenía éxito, y descubrí que mucha gente, muchas entidades financieras se sentían amenazadas. Y digo, ¿pero por qué se sienten amenazados si jamás voy a acabar con ellos? O sea, entonces era esa sorpresa de, ¿y por qué qué represento para que se sientan tan amenazados y quieran destruirme? Era increíble. Claro. De hecho, me miraban siempre, y ha pasado a lo largo de todos estos años. Y luego fui descubriendo que no es lo que puedes conseguir, sino lo que representas. Cuando representas esos valores, cuando representas lo que representas, destapas y denuncias sin tú provocarlo y quererlo, Claro. muchas cosas que son todo lo opuesto. Entonces se sienten amenazados porque se ve el contraste. Y ahí es donde descubrí a lo largo de los años que esas amenazas que yo provocaba como mujer, como cristiana, como una mujer con mucha convicción, destruía tantos estereotipos, tantos clichés, tanto de todo, que claro, imagínate. Convicción, y los que te conocemos sabemos que mucho trabajo y mucho tesón, eso es fundamental. Mucho, fundamental, trabajo, perseverancia, no parar, no bajar la guardia, venga, singa, un poco más, como los grandes equipos, yo siempre se lo digo a mi equipo, ¿no? Ellos lo saben, entrenando todos los días, no muriendo en el éxito, ¿sabes? Venga, podemos más. No podemos dormirnos en los laureles, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, hay que seguir, siempre así. Hablas de tu equipo, nos acompaña Cristian. Bueno, con una jefa así es fácil y difícil, me imagino, trabajar en el día a día. ¿Tú cuándo entraste a trabajar con María Jesús? Pues yo entré a finales del año 98, es decir, llevamos ya casi 25 años juntos, ¿vale? Y es fácil o difícil por responderte, yo estoy encantado, ¿sabes? Es decir, porque estamos hablando de un método de trabajo donde primero prima la responsabilidad personal de cada uno, el entender la forma de trabajar y el querer ir creciéndote y haciéndote un hueco dentro del mercado financiero, ¿no? Hay que hablar que no estamos hablando de una entidad financiera banca, como decía María Jesús antes, ¿vale? Es decir, empezaba ya por el año 98, empezábamos con el nombre de AB Asesores, ¿vale? AB Asesores, ¿quién era? Era una entidad financiera, gestora de patrimonios, independiente. Es decir, no pertenecía a ningún grupo financiero ni nacional ni internacional. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque con el cliente rompes el conflicto de intereses. Puedes trabajar con el cliente viendo lo que necesita el cliente, y le aportábamos una cosa importantísima, era la educación financiera. Empezábamos, ¿te acuerdas?, con el calendario de actividades financieras allá por primero de los 2000. Cosas para aprender. Claro. Eso te hizo crecer mucho, aparte de que te hacía formarte a ti en ese sistema de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el cliente que sabe algo de esto va a valorar mucho más
el trabajo que hacemos y va a saber dónde le protegen su patrimonio de forma más eficiente, que esa es la base del trabajo. Esa cercanía, esa humanidad, ese estar cerca del cliente ha marcado la trayectoria de vuestro trabajo durante estos 30 años. Totalmente, es que nosotros hablamos de que somos un proyecto humanista, es decir, ¿por qué? Porque trabajamos con personas, es decir, ponemos toda la maquinaria que tenemos detrás al servicio de las personas, y esa es la evolución que hemos tenido a lo largo del tiempo. Pasábamos por AVE Asesores, luego íbamos a Inversis, luego a Anbam, por el medio Morgan Stanley de una forma pues un poco efímera también, es decir, pero siempre manteniendo los mismos valores y el servicio y la vocación al cliente con el nexo de la cultura financiera por el medio. Entre medias, el servicio evoluciona. AVE Asesores ponía una cosa sobre la mesa, que era la independencia del grupo financiero. Inversis empieza a hablar ya de la arquitectura abierta, es decir, de ofrecer las plataformas, de ofrecer el servicio de asesoramiento financiero a toda la gente con todo tipo de productos de todas las entidades financieras de forma independiente, es decir, qué precisa el cliente, qué perfil de riesgo, cómo se construye la cartera para el cliente sin tener producto propio, sino utilizando todos, ¿no? Pasamos a Anbam y tenemos el gran paso, ¿no?, que es la gran diferenciación de servicio, la planificación patrimonial. Damos soluciones en las 4 grandes patas que tenemos: financiera, societaria, hereditaria y la sucesoria, ¿no? Es decir, a partir de ahí es donde se protege el patrimonio del cliente. Y por eso somos una entidad financiera que damos un servicio pues totalmente único y diferenciador. Y a todo tipo de cliente, además, que eso es muy importante, porque la gran banca, en lo que en teoría es esta banca privada que hace nuestra, no el concepto marketingiano de banca privada, sí, porque ahora se ha puesto banca privada a todo y moda, se devalúa, ¿no? Exacto, se devalúa realmente el servicio de banca privada, ¿no? Pero el servicio de banca privada es el que ha dicho Cristian, ¿no? En esas 4 patas donde tú escuchas a una persona y le estás dando soluciones no solo para dónde invertir ese dinero, sino temas hereditarios, fiscales, societarios, en función de su patrimonio que lo compone, ya está. Y si hay un equilibrio, no lo hay. Por eso yo le recomendaría a todo el que cree que tiene banca privada que vaya al que en teoría es su banquero privado y le diga si le puede hacer todo esto. Si se lo puede hacer, tiene banca privada, y si no, no tiene banca privada. Que no le vendan lo que no les dan. Pero es que el marketing es así. Nosotros es que no hacemos marketing, damos servicio, ¿sabes? Nuestro marketing es explicar el servicio que hacemos, ¿sabes? Y las entidades financieras lo hacen, algunas para clientes, pero muy, 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 muy grandes. Nosotros llegamos al cliente intermedio. Nosotros siempre hemos dicho, somos un banco, los CEOs del banco lo dicen, somos un banco de miles de clientes, no de millones de clientes. Tú no puedes dar un trato personalizado, humanista, a millones de personas, es imposible. Lo hacemos para el que lo necesita y lo hacemos para el que entiende esto y para el que además entiende nuestros valores y encajamos como un guante. No todo el mundo puede ser cliente nuestro, ¿sabes? Es lo que te iba a preguntar. Pero no por el patrimonio, eso sino porque tienes que encajar como un guante en lo que hacemos, ¿sabes? Porque es una relación personal. No puede haber discusiones entre tú y yo, tenemos que ir en la misma dirección, ¿sabes? Es decir, no puede haber discusiones con el cliente, y las hay, pero es sobre la base de si quieres ir ahí, esto es lo que hay que hacer. Y si tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de fumar, y no lo vamos a discutir, no, es que me duele, me cuesta, ya lo sé, pero lo vas a hacer. Has venido a que te salve la salud, ¿no? Pues lo vas a hacer, porque yo voy a hacer mi parte del trabajo, tú vas a hacer tu parte del trabajo y vamos a conseguir el objetivo que nos hemos marcado, que tú te has marcado y para el que me necesitas. Claro. Ese es el punto que nos diferencia. Por eso no somos importa, de miles. el dinero que yo vaya a invertir, por decirlo Son de las manera, necesidades, lo que yo necesito, ¿no? Lo que tú necesitas. Ese es el tema. Y por eso, claro, luego se produce un camino natural y es como, a ver, quien más patrimonio tiene es más complejo y más nos necesita y más necesita a todos los especialistas. Pero eso no significa, porque para nosotros son grupos familiares, eso no significa que no abramos cuentas con 1.000 euros, ¿sabes? O con 2.000 euros en grupos familiares. Y hay personas a las que le decimos que no le abrimos cuenta, y es que sin saber ni siquiera cuánto patrimonio tienen, porque no entienden lo que hacemos, no entienden lo que nosotros podemos aportarle y no hay conexión. Y si no hay conexión, no vamos a abrir una cuenta. Hablas de clientes, de familia, está muy presente, de humanidad. Pero al final esto se trata de ganar dinero. Quiero decir que al final el volumen de negocio también es importante. Oye, es que también tenéis... Hacienda tiene la mala costumbre de cobrar, la seguridad social también, las personas necesitan sueldos, los alquileres hay que pagarlos, la luz también. Entonces, claro, queramos o no, hay una serie de recursos económicos que se necesitan para pagar. Por eso, todo eso. Por eso hay que hacerlo eficiente también desde el punto de vista económico. Pero donde los clientes paguen lo justo. Pagan lo justo por el servicio que reciben, saben lo que pagan, es transparente, ven hacia dónde va y encima revertimos buena parte de lo que esas comisiones dejan, lo revertimos a la sociedad, ¿no?
Pues con lo que hacemos, con la formación, con la educación, con la cultura financiera. Es decir, vivimos, pagamos impuestos, hacemos lo otro, no sé qué, y además revertimos una parte desde la humildad de nuestros números, que eso es lo que tiene mucho mérito. Desde la humildad de los números que nosotros manejamos, somos capaces de revertir a la sociedad. Son humildes, pero no son nada desdeñables. 3.000 cuentas y cerca de 200 millones de euros que estés manejando ahora mismo. Quiero decir, si alguien no os conoce, que es difícil en León, pero si alguien no os conoce, que sepa que no está hablando con alguien que no está acostumbrado a manejar también grandes números, porque el volumen de negocio también es importante. Exacto, eso es importante y eso es gracias a la confianza que tienen nuestros clientes en nosotros y al servicio que podemos dar, como decíamos antes, ¿no? Es decir, porque si esto no fuera consistente a lo largo del tiempo, no hubiéramos llegado a todos esos números, ¿no? Y eso es lo que nos avala. Y introducía una cuestión fundamental que yo no quiero dejar de tocar en esta parte de este Analízale, que es esa responsabilidad social corporativa que tiene la empresa, que ha hecho algo que no había hecho nadie, que es poner el análisis financiero y la formación a todos los niveles, porque tenemos que contar, ya lo hemos explicado antes, que hay una parte de la empresa que es la fundación, que se dedica a estas cosas, a la formación, y que ha publicado un libro que ya se ha vendido en 10 años, ha vendido 35.000 ejemplares, que es Mi primer libro de economía, ahorro e inversión, que se lo puedo regalar yo a mi hija perfectamente. Sí, y ese es y todos los recursos que le aportamos a la fundación y todo lo que y nosotros y las gestoras que trabajan como nosotros y todos los que nos apoyan, porque al final lo divertido de esto es que son números muy pequeñitos, pero son muy convincentes, es decir, lo hace gente que cree en esto, porque lo que hemos querido es mantener la independencia, ¿no? Se trata de mantener esos valores, porque han querido comprar los libros, el proyecto, determinadas entidades del mercado, pero para pervertirlos en un momento determinado y estropear los valores, ¿no? Y nos hemos mantenido ahí y nos apoyan aquellos que por convicción dicen, no, vamos a apoyarles, y con números pequeños, ¿sabes? Que es fácil ayudarnos y hacerlo, y por eso damos charlas gratis y talleres a los centros educativos aquí en Castilla y León, en Madrid, que hemos cerrado el acuerdo con la Comunidad de Madrid, y hacemos muchas cosas gratuitas para coles, para lo otro, y lo financiamos nosotros y los que están con nosotros, ¿no? Y las ventas de los libros, que todo lo que se vende de los libros, como es en la fundación, va y revierte en todo esto, ¿no? En formación de profesores. Ahora estamos haciéndoles unos cursos de mentoring que se han ganado con un concurso que hicimos fenomenal, alguna persona con depresión y todo, el profesor que iba muy mal, le está ayudando muchísimo. Esa satisfacción personal no tiene precio, ¿sabes? Saber que ayudas a las personas, es que no tiene precio, ¿no? Y es que hablas de educación, en el sistema educativo actual es que no hay un hueco para la economía, y es algo que nos marca desde que nacemos prácticamente. Es que es como si le dijeran a alguien, no te enseño a respirar, ¿no? Es como si un niño no tuviera que llorar cuando nace para desarrollar sus pulmones, ¿no? Es como, ¿de qué me estáis hablando? Es tan fuera de lógica y de sentido común que por eso se está imponiendo y ya no va a haber quien frene esto. Por eso cuando yo empecé era una loca que decía que había que saber de esto, y ahora ya todo el mundo dice que hay que saber de esto. Así que esto ya no va a haber, esto es una marea que ya no hay quien la pare, ¿eh? Por mucho que a algunas ideologías les interesa decir que no hay que saber de esto y que esto hay que destruirlo y demás, no, eso no es verdad, no va a pasar. Y de hecho es lo que está pasando, se están autodestruyendo esas ideologías, y esto viene como una marea absolutamente imparable que va a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar, y ya nadie la va a poder parar, porque se necesita, y lo que se necesita somos inteligentes. Por eso el ser humano avanza, progresa, y no hay quien le frene en su avance y supervivencia, ¿no? Y esto es para la supervivencia. Hablamos de esa formación, pero no solo colaboráis en esta formación, el magistral de ajedrez, los concursos, bueno, al final hacéis un montón de cosas que yo no sé de dónde sacáis el tiempo, pero hacéis un montón de cosas. Somos gente muy eficiente. Para eso iba a decir, la eficiencia también es fundamental. Hacéis un montón de cosas para seguir acercándoos a la sociedad y para seguir precisamente formando a la sociedad en esa economía. Claro, importantísimo es esa parte de nuestro trabajo también, porque nos acerca todavía mucho más a la gente y en los diferentes perfiles de edad. Imaginaros antes cuando hablabais del sistema educativo, no tiene el hueco de la educación financiera. Hablemos del concurso de bolsa. Hemos tenido hace nada a casi 2.000 personas jugando en nuestro concurso de bolsa, de lo cual el 80% han sido jóvenes, han sido alumnos de centros de enseñanza de toda España, ¿no? Es decir, la gente está encantada con todo este tipo de cosas porque no lo hay. Y además se les dan valores, no queremos especuladores, formamos de verdad, porque hay muchas cosas en el mercado que les llaman, ya han pervertido la educación financiera en muchas cosas, ¿sabes? Dicen que les forman con educación financiera, pero lo que les venden son productos. Eso no es educación financiera, ¿eh? Cuando te están vendiendo trading, cuando te están vendiendo criptos, cuando te están vendiendo producto, eso no es educación financiera, ¿eh? No. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
Y por ahí es por donde han pervertido muchos esto, ¿sabes? Entonces ahí hay que distinguir quién da de verdad educación financiera, que habla de la ciencia, de la economía, a quién vende producto, porque le interesa vender producto. Nosotros no vendemos productos, que nunca lo hemos vendido, vendemos servicio. Claro. Cuando nos ponemos a vender algo, vendemos servicio. Claro. Y cuando educamos, educamos con conceptos, con una ciencia y con lo que necesitan las personas, no con un producto que genera beneficios a alguien. 30 años educando, 30 años ayudando, 30 años al servicio de lo financiero, por así decirlo, y lo habéis celebrado a lo grande, lo estáis celebrando durante estos días. Conferencias, charlas... Llevamos todo el año. Un montón de trabajo, ¿no? Que al final llevamos todo el año. Los últimos días ha sido un poco más, a lo mejor, lo más espectacular, pero bueno, también sabéis celebrar, además de enseñar. Fundamental, ¿verdad, Cristian? Nosotros sabemos celebrar, somos gente muy sensata. Tenemos como lema, tenemos trabajo que hacer, no tenemos horas de trabajo, con lo cual eso nos ayuda mucho a ser muy eficientes, sabemos a lo por lo que vamos, e intentamos hacerlo en el menor tiempo posible porque tenemos muchas cosas que hacer, pero metemos todas las horas que hagan falta a las cosas que hacemos, eso es fundamental. Y luego somos muy divertidos y nos encanta celebrar las cosas y festejarlas, porque eso es fundamental también, el festejar los éxitos para seguir trabajando, arremangándose, poniéndose el mono y seguir trabajando. Pues hemos recorrido, seguro que se nos han quedado un montón de cosas en el tintero, pero hemos recorrido más o menos estos 30 años de vuestra trayectoria como empresa. Se finaliza, acabamos con esta primera parte, gracias a los dos. Gracias, Cristian, por estar con nosotros en este Analízale. Y vamos a continuar después de la publicidad. Además de hablar de su trayectoria, pues lo que a ustedes les interesa seguramente es conocer cómo está el mercado, cómo está la situación económica y, por supuesto, pues lo mejor es hacerlo de los expertos, de la mano de Ant Bank. A la vuelta de publicidad les explicamos cómo se espera que sea el 2023 y analizaremos, claro, cómo ha sido el 2022. Y continuamos en este Analízale, 30 años de servicios financieros, y ahora vamos ya a entrar en materia. Para ello, además de María Jesús, que ya nos acompañaba en la primera parte, está con nosotros también Francisco González, compañero también de María Jesús y banquero privado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues lo que yo decía, vamos a entrar en materia, vamos a analizar, vamos a ver cómo ha estado la situación financiera en este año 2022, pero como siempre, para analizar algo hay que saber de dónde venimos. ¿De dónde veníamos? ¿Cómo estaba la economía antes de este 2022? Pues sí, así es, buena pregunta. Era necesario conocer, o es necesario conocer, qué había ocurrido el año pasado, porque no hay que olvidar que en el 2020 veníamos de atravesar la pandemia que había hecho un efecto devastador sobre las economías, y bueno, pues tras la pandemia, el 2021 se esperaba un año de recuperación, como así lo fue, de forma progresiva en las economías y también en comportamiento en los mercados financieros en líneas generales. Entonces todavía seguíamos sufriendo diversas variantes del COVID, pero digamos que el efecto, sobre todo en economías desarrolladas, como el caso de la zona euro o en Estados Unidos, bueno, pues era un efecto relativamente pequeño ya. Y por tanto, bueno, pues lo que vimos en ese año 2021, que es por tanto donde veníamos, era una recuperación generalizada que ya se había producido en el 2020, tanto desde el mes de abril como sobre todo y especialmente desde el descubrimiento de las vacunas. Entonces, en el 2021 lo que vimos fue subidas por encima del 20%, tanto a un lado como al otro del Atlántico, en Europa y en Estados Unidos, aunque bueno, mercados como el español se quedaba un poquito atrás, y recuperación también en algo como las materias primas, como el petróleo, que subía más de un 50%. Por tanto, y a pesar de las turbulencias de fin de año, lo que vivimos fue un 2021 de recuperación y bastante positivo en líneas generales. Bastante positivo. Llega el 2022, empieza a cambiar la situación. ¿Qué destacaríamos de este año 2022? Bueno, el comportamiento en general lo estamos viendo, yo creo que no descubrimos nada, pero ya desde el inicio, porque mucha gente piensa o cree que únicamente es la guerra el causante de todo, ya desde el inicio veníamos con comportamientos a la baja, ¿no? De hecho, ha sido un año 2022 donde ni la renta fija, ni la renta variable y muchos otros activos alternativos no han sido refugio para nadie. Hay que decir que de forma excepcional
es de los pocos años, en los últimos casi 100 años, donde tanto los activos de renta fija como los de renta variable han caído y las rentabilidades de los mismos, algo que, como digo, no es habitual, y en los últimos 100 años se ha producido 3 veces, con lo cual, bueno, pues el que este haya sido uno de los peores es evidentemente muy relevante. Hay que decir que en lo que llevamos de año, aproximadamente caídas en torno del 15-17% para la bolsa americana, en el caso del índice general, pero el índice tecnológico está cercano al 30% de caída. Europa, por contra, este año lo está haciendo algo mejor, está cayendo únicamente un 8%, y en la renta fija, pues si nos vamos a fondos de renta fija, entre 5, 10, 15%, aunque han llegado a caer algunos incluso un 20%, pero es que no hay que olvidar que la rentabilidad del bono a 10 años español estaba a principios de año en el 0,6% y ahora está cercana al 3%. En el caso del alemán estaba en el negativo, en el 0,2%, y ahora está casi en el 2%. Por tanto, es lógico también esa variación de precios, que en este caso corresponde a una subida de rentabilidad de los bonos con una caída en los precios. Por tanto, ahí tenemos la razón de esas caídas en renta fija, pero solamente por mencionar activos como el oro, que fue refugio en el momento de la guerra, o el petróleo, que vivió subidas importantes, estamos actualmente al mismo nivel, o a un nivel muy similar, muy parejo al que habríamos el año 2022. Y bueno, como curiosidad, estábamos revisando activos como el Bitcoin, que no sé si podemos denominarlo activo financiero, pero ha caído nada menos que un 65%, con lo cual refugio no hemos tenido en nada, y en algo que encima no es activo financiero todavía menos. No es activo financiero, pero está teniendo por lo menos mucha publicidad. Pero como todas las burbujas de toda la vida. A ver, las criptomonedas han sido una burbuja, como lo fueron los tulipanes en Holanda en el siglo XVI, como lo fueron las .com en el año 2000. La gente que nos está escuchando recuerda Terra, que arruinó a muchísima gente, pero no porque lo que había detrás fuera malo, que era el comercio electrónico, ahí está Amazon 20 años después, sino porque siempre se produce una burbuja con algo. Y con las divisas digitales, como son las criptomonedas en general, se ha producido otro tanto de lo mismo, ¿no? Es algo que en esencia es bueno y que va a terminar habiendo divisas digitales, pero ahora están arruinando a mucha gente por lo de siempre, porque ha habido muchos intereses en que fuera popular meter a la gente en algo que no había nada detrás, porque no hay absolutamente nada detrás, donde las alarmas del mercado no se han querido escuchar, porque el mercado siempre te da alarmas, te dicen eso no lo vale, no hay nada detrás, no está respaldado por los bancos centrales, pueden a ustedes estafarles y no van a poder reclamarlo, está todo ahí. Pero la avaricia del ser humano, que siempre es lo que provoca las burbujas, ¿qué provoca las burbujas? La avaricia del ser humano. De no importa que no valga, si entran todos yo entro, si sube y ha subido un 700% y este ha multiplicado por avaricia, se llama avaricia, no se llama consistencia, no se llama una buena inversión, no se llama, no, y siempre hace lo mismo, arruina a mucha gente. Y luego ganaremos dinero los que vamos a entrar después, como siempre, cuando ya esté regulado, protegido, establecido, y ya sea algo donde se puede invertir, ¿vale? Por tanto, una más, llevamos 30 años en esto, otra burbuja que ha arruinado a los de siempre, a los que se dejan llevar por la avaricia, ya está, porque no hay consistencia. Y no es lo mismo querer ganar dinero y rentabilidad para superar la inflación, que eso es lo que nosotros hacemos, lo que buscamos durante 30 años, y lo que el mercado financiero termina haciendo si lo haces bien y te lo da, ¿vale? Pero con consistencia, es decir, empresas solventes, estados. ¿A quién le prestamos el dinero? A estados solventes, a empresas solventes. ¿Y quién dice que sea solvente? Los analistas, los que analizan esas empresas, los que lo estudian, lo miran. Lo que hace que los inversores tengan que ir cambiando, como los bancos de peces, el lugar hacia el que tienen que llevar sus ahorros, pero a través de especialistas siempre, a través de analistas, a través de los que saben de forma independiente dónde están los buenos valores, dónde están las buenas empresas, dónde están los buenos estados bien gestionados que nos van a pagar la rentabilidad y no se van a quedar con nuestro dinero. Este es el secreto de esto, elegir a los mejores independientes alrededor del mundo para que trabajen para ti y que tú entiendas qué están haciendo, qué cogen, qué desechan y por qué, y de dónde sale la rentabilidad. ¿Y de dónde sale? Si el año cae como es este el año, ¿hay que salir o no hay que salir? Pues no, porque la renta fija se recupera y el escenario al que vamos es mucho mejor. Por tanto, ese es el entorno en el que nos movemos y ha sido un gran año para demostrar una vez más que las criptos eran una burbuja que ya se ha limpiado, que se está limpiando, que todavía quedará un poco más y que a partir de que se regule y ya funcione, no se ganará tanto porque no hace falta, claro, porque eso no era real, era ficción. Y yo ya sabéis lo que digo siempre, y soy muy pesada, la economía es muy tozuda,
Es que da igual lo que tú quieras, va a ser lo que ella quiere. Y una burbuja revienta siempre. Burbujas, criptomonedas, más protagonistas de este año 2022. Bueno, los protagonistas han sido, yo creo que hay uno muy claro, pero yo creo que podríamos definir, y ya estaban siendo a finales del 2021, esto no es algo que surgiera el día 1, pero había 3 protagonistas claros. Uno, indudablemente, es la inflación. El otro, podemos decir que son los bancos centrales, los cambios en las políticas monetarias y, por supuesto, no se nos puede olvidar el conflicto Rusia-Ucrania, que sin ser la causa principal de la caída en los mercados, sí que hay que decir que ha tenido un efecto muy importante. Pues a lo mejor en el común de los mortales, los que no sabemos tanto de economía, sí que parece que el conflicto podía estar en el principio de todos los males, y no es así. Contarnos. No, la inflación, que es el gran monstruo que tenemos encima de la mesa, se ha visto agravado por la guerra. Se ha visto agravado porque, al fin de cuentas, esta guerra está provocando una crisis energética que no teníamos encima de la mesa. Y cuando llegas al invierno y cuando además todo el mundo descubre, cuánto dependemos de la energía, ahora ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos comer por los rusos y dejamos que se coman media Europa, o nos comemos nosotros la inflación, la crisis energética y todo el sufrimiento que viene detrás, ¿no? Y claro, en esta tesitura tú no puedes arruinar lo que ha costado muchas guerras, mucha sangre, sudor, lágrimas para conquistar las democracias. No puedes poner eso en juego, es que es innegociable. A partir de ahí sufre lo que tengas que sufrir, y tenemos una crisis energética enorme que ha demostrado que se ha gestionado muy mal en Europa todo el tema energético, ¿no? Y ahí Estados Unidos, la verdad, que sale muy ganador, porque desde que hicieron todo el tema del esquisto, ¿no? y ellos mismos se fueron haciendo más independientes del mundo, claro. pues ahora les dejan una posición más privilegiada. Nosotros hemos sido más dependientes, nos lo demostró el COVID también, pues si no teníamos aquí ni mascarillas, ni ibuprofeno, pero señores, o sea, así se gestiona. Una cosa es la globalización y otra cosa es esto es temerario, se puede gestionar así. Pero vendrán muchas cosas buenas de todo lo malo que se ha descubierto ahora, que se había estado gestionando. Entonces, pero el tema del IPC, la subida de la inflación ya venía, los cuellos de botella, sacar una economía como tuvimos que sacarla de estar cerrada con el COVID y tener que poner en marcha esa maquinaria, con lo complejo que es, porque nos parece que es sencillo, pero no es así. Fletes, aviones, lo otro, transporte, materias primas, fábricas, tener que poner todo eso en funcionamiento, con un COVID todavía que está en circulación, y en una China que hasta antes de ayer su política de COVID cero todavía estaba estrangulando todavía mucho más. Esto era inevitable, las cosas como son. Y a partir de ahí pues han venido los bancos centrales a hacer su papel y su trabajo para combatir este monstruo, ¿no? Que agravado por la guerra y que nos está llevando pues a niveles de inflación que no veíamos pues desde hace décadas, ¿no? Y ahí los bancos centrales han tenido un papel importante. ¿Los bancos centrales han actuado bien, por tanto, en esta situación? Bueno, los bancos centrales han actuado. Yo creo que uno de los primeros problemas que nos encontramos, y tiene que ver con la inflación y tienen que ver los gobiernos y los bancos centrales, es el no reconocer que la inflación era un problema, y eso durante el año 2021 se vio y se planteaba como el problema clave, pero no fueron capaces de reconocer que no era algo transitorio, evidentemente hecho a posteriori, a lo mejor es más sencillo, pero en aquel momento había varias voces que apuntaban que no parecía ser algo transitorio, sino algo fluctuante y persistente, como luego al final se ha demostrado y ha convertido en realmente una batalla contra la inflación el objetivo principal de los bancos centrales. Entonces, esa menor capacidad de ahorro de las familias, esos menores márgenes de las empresas, que al final acaban conduciendo a situaciones complicadas y a posible recesión en un momento determinado, pues bueno, implicaba una actuación obligatoria por parte de estos bancos centrales. Respecto a si han actuado bien, digamos que no le quedaba otra alternativa. Y además el objetivo común ha sido de forma muy clara que el objetivo era combatir la inflación, pase lo que pase y pese a quien pese y cueste lo que cueste. Que eso nos puede hacer desembocar en recesión en ciertas zonas o en ciertos países, es posible, pero el objetivo claro y prioritario que ha marcado este año 2022 es el del control de la inflación. Para ello, ¿qué han hecho? Y de hecho una de las razones de la caída del año pasado, antes de que finalizara el año, era anunciar en Estados Unidos la reducción de los estímulos, reducción de las compras de deuda que estaban haciendo, y por tanto eso iba a ahogar un poquito más a los mercados, de la misma forma que anunciaron esas subidas agresivas. Esas subidas han llegado, tanto a un lado como al otro del océano,
pero también lo ha hecho el Banco de Inglaterra, lo han hecho en países, digamos, menos relevantes desde un punto de vista económico, y todos han intentado combatirlo a través de las subidas. Lo han hecho de forma muy agresiva, y eso, de hecho, en la reunión de bancos centrales que tiene lugar en el verano en Jackson Hole, que es una cita donde, digamos, la cita clave de política económica durante 40 años para todos los países del mundo, todavía se hizo algo más de hincapié, fue un pequeño giro de tuerca que hizo, digamos, que temblar un poco más a los mercados y provocó caídas adicionales. ¿Por qué? Porque había habido unas subidas de tipos de interés previas al verano que se han acelerado después del mismo, y después de ese reconocimiento una vez más de que necesitaban actuar de forma más agresiva. Y bueno, eso lo hemos estado viendo en los últimos, yo creo, 3 meses, con cierta recuperación en el momento actual, porque han visto que las medidas que están tomando de subida de tipos de interés se pueden suavizar, porque efectivamente tienen efecto y se está viendo reducción en la inflación, como estamos viendo en las últimas lecturas. Entonces, ¿han hecho lo correcto? Pues no lo sé, es lo que tenían en la mano, y las subidas han sido, pues en el caso de Europa, el Banco Central Europeo ha subido la primera vez una subida tan agresiva en más de 20 años. Y solamente subieron 50 puntos básicos, o sea, estamos ya, o vamos a acabar el año por encima del 2%, mientras que en el caso de la Reserva Federal han sido subidas más progresivas, algo más agresivas al final, y vamos a finalizar el año también en niveles por encima del 4%, y que se espera que sigan subiendo para el año que viene. Por encima del 5%, y el Euribor se va a ir al 3%, entonces lo vemos en las hipotecas, pero bueno, ha venido un mundo real, porque lo que no era real es que los tipos de interés fueran cero o negativo, así que bienvenidos. Y siempre que te trasladas a un mundo real, pues el sufrimiento es importante, porque la ficción suele ser bastante más entretenida. Y veníamos de un mundo ficticio, claro, con explicaciones de por qué, pero los bancos centrales han hecho lo que tenían que hacer, claro, es decir, subir los tipos de interés a donde es natural, donde es normal, y donde vamos a un futuro mucho mejor, mucho más sano desde el punto de vista económico, y donde, bueno, pues hay que pagar las consecuencias ahora, pero el futuro que viene es mucho mejor. El que viene inmediato es el 2023. Entonces, ¿cómo se espera que sea el 2023 y qué es lo que tienen que hacer o no los inversores? Bueno, lo primero que tienen que hacer los inversores es recordar cuál es su papel como inversores, porque muchas veces se confunden, Es decir, el inversor cree que tiene que estar entrando y saliendo y haciendo el trabajo de los gestores, de los analistas y de todo el mundo, ¿no? Esto es como el que se automedica. Pues deje usted al médico, que es el médico, hacer su trabajo. Y si usted no confía en su médico, cambie de médico, pero no crea que usted sabe más que su médico. Eso es lo primero que tiene que hacer un inversor, saber cuál es su papel, y es saber en quién confiar para tomar decisiones de inversión. Eso es lo primero, insisto, y como se automedique, y lo saben lo que se han automedicado muchas veces, sale muy mal. En el mundo de la inversión sale muy mal, siempre sale muy mal, porque es muy tozuda. Entonces, elegir a los correctos, marcar la estrategia correcta, es decir, porque ahora ya la renta fija ya da, de renta variable hay muchas oportunidades, el horizonte temporal al que se invierte es fundamental, porque el año que viene va a seguir habiendo volatilidad, y vamos a seguir viendo movimientos, nos queda por saber si van a entrar las economías en recesión, qué tipo de recesión va a ser, de cuánto tiempo, de qué intensidad, cómo va a afectar a las cuentas de las empresas, es decir, todavía tenemos un año por delante con muchas incertidumbres, ¿vale? Pero donde cada vez vamos a tener más certidumbres. Ya los tipos empiezan a estar más altos, ya están en niveles ya más altos, ya los bancos centrales ya no van a subir tanto, incluso van a parar en un momento ya determinado. Vamos a ver cómo va la recesión, vamos a ver cómo van las inflaciones, que aunque a lo mejor repunten un poco, vuelven otra vez a bajar. Es decir, vamos a un escenario más cómodo, más realista, con volatilidad, pero con muchas oportunidades de inversión, que hay que aprovechar. Eso es lo que tienen que hacer los inversores. Tienen que hacer bien su trabajo. Horizonte temporal, a cuántos años invierto, que me seleccionen correctamente los activos, mi planificación patrimonial, mi planificación fiscal, y escuchar lo que me dicen para ver cómo evolucionan, ir aprendiendo, y así pues a todo el mundo le va a ir muy bien, ¿vale? Y la renta fija ya da rentabilidades del 2, 3, 4%, y por tanto, sobre todo la parte de renta fija, hay que aprovecharla muy bien de la mano de los que saben seleccionar, claro está, porque si no, claro, al final se van a quedar en rentabilidades exiguas para los inversores, que es lo de siempre, ¿no? Aprovechan las oportunidades otros, pero no, al inversor final no le llega si no lo hace bien. Habláis de posibles recesiones, ¿eso cómo afecta al día a día? El año que viene, ¿cómo será para los ciudadanos del día a día? Muy similar al que están viendo ahora mismo. El año que viene va a ser muy duro. Para el día a día va a ser muy duro, tan duro como lo estamos viendo ahora mismo. Porque nosotros estamos hablando de economía financiera, Estamos hablando de la antesala. Estamos hablando de que lo que está pasando ahora en la calle ya lo han descontado los mercados financieros con las caídas de primeros de año, ¿vale? Los mercados financieros siempre van por delante, para lo bueno y para lo malo. Pero esa, la economía real el año que viene va a ser muy dura. Y en nuestro país, que encima estamos con temas electorales y con una situación de desánimo enorme, de cansancio, de agotamiento y de desesperación en muchos casos, eso hace que todavía el día a día sea mucho más duro.
Así que nada, vamos a tomarlo con una sonrisa, sabiendo que todo pasa, que todas las situaciones difíciles traen oportunidades y que todo terminará pasando. 24 será mejor para los españoles, 24 será mucho mejor para los españoles, pero a 23 vamos a remangarnos y a llevarnos esto lo mejor posible. O sea, optimismo, pero desde la realidad. Desde el realismo. Desde el realismo, porque esto es lo que vamos a tener el año que viene. Un año duro, de verdad. Pero no pasa nada, ya estamos en ello. Pues ya no, es lo mismo que tenemos. Si estamos soportando esto, pues simplemente se nos va a alargar un poco más. Ya está. Si estamos soportando esto, sepamos que se nos va a alargar un poco más. Nada más, ya está. Y el tiempo pasa muy rápido. Los precios han caído ligeramente. ¿Crees que la tendencia será hacia eso? O sea, a lo mejor tiene algo de repunte, pero si repunta la energía, y hay alguna posibilidad de que esto suceda, todavía hay cuellos de botella ahí, situaciones en las que no está claro que la energía no rebote todavía y que esto se lleve a la inflación un poquito hacia arriba, pero lo que está claro es que tiene que ir tendiendo en la recta final del año a ir mejorando la inflación, y sobre todo el año 24. Pero iremos viendo que ya va mejorando, ya el año que viene ya va a ser otra cosa, y a partir de ahí ya lo empezarán a notar las economías domésticas, pero en la recta final del año, sobre todo 24, hay que volver a una inflación cerca del 3%. Alemania está en el 10, tuvo un buen dato. Estados Unidos está en torno al 7. Nuestro país, que no sé si es fiable o no, porque ya sabemos cómo está el Instituto Nacional de Estadística, que no sabemos, sí, eso lo dicen los expertos, que no sabemos muy bien si son datos reales o no. No lo decimos nosotros, lo dicen los que ven esto, ¿no? El 7 y pico, cuando Alemania está en el 10, no sé yo si en España tenemos una inflación del 7 y algo, como se dice. Pero bueno, lo que está claro es que irá mejorando para todos y que tendremos que ir a un entorno, no el 2% que esperan los bancos centrales, el Banco Central Europeo, pero sí a lo mejor el 3%, no tanto finales del año que viene como en el 24. En cualquier caso, solamente una puntualización al tema de la inflación. Aunque en España sea más o menos real o no, esa es una inflación que al final refleja un índice que quizá la persona, el ciudadano de la calle, a lo mejor no tanto, porque no deja de ser una cesta de bienes. Claro. Y digo, porque si echamos un vistazo a la inflación alimentaria, estamos hablando que está en el doble, con productos que han subido un 30 o un 40, pero estamos hablando del 15 y pico. Entonces, realmente el efecto, quien más lo sufre en la calle posiblemente sea el ciudadano a través de cierta compra de productos, aunque el dato de inflación sea del 7, sea real o no, pero estamos hablando de que ciertos bienes que se compran y son de uso habitual duplican el precio de la subida de la inflación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Pues ya no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a los dos y muy buenas noches. Y nada, a ustedes recordarles lo que nos acaban de decir. Paciencia para el 2023, el 2024 será mejor y hay que arremangarse y tener ese punto de realidad siempre para afrontar cualquier inversión y cualquier cuestión financiera. Nosotros, como les decía, ya terminamos aquí. Saben que la semana que viene volveremos a la misma hora a analizar más temas de actualidad aquí en La 8 León. Buenas noches.